En el silencio de su opulenta mansión, el magnate tecnológico Javier Moretti observaba el mundo desde una mentira. Confinado a una silla de ruedas por un accidente que él mismo había orquestado, cada día era una tortura silenciosa. Su prometida, la deslumbrante Bianca Santillán, apenas disimulaba su impaciencia y desdén. Su toque era frío como el mármol de los pasillos. Pero era en los gestos de Lucía Valdés, la nueva empleada, donde encontraba un desconcertante alivio. Ella le acomodaba la almohada con una ternura que no pedía nada a cambio, y le leía en voz baja cuando creía que nadie la escuchaba. Javier, el hombre que lo tenía todo, fingía no tener nada para descubrir la verdad, sin imaginar que estaba a punto de encontrarla en la persona que menos esperaba. ¿Qué harías si, para desenmascarar una traición, tuvieras que convertirte en el centro de una farsa devastadora? Si crees que el corazón puede encontrar la verdad incluso en medio del engaño más cruel, deja tu like para fortalecer esta historia y suscríbete ahora, porque lo que esta silla de ruedas está a punto de revelar no solo destruirá un imperio de mentiras, sino que también probará que el amor verdadero florece en los lugares más inesperados. No te pierdas ni un segundo de esta increíble historia de amor y justicia, porque la revelación final cambiará todo lo que crees saber sobre las segundas oportunidades y el destino. El conflicto ardía en el alma de Javier con una intensidad insoportable. Atormentado por la traición de un amor pasado que solo buscaba su fortuna, había decidido poner a prueba a Bianca de la manera más extrema posible. Sin embargo, su plan se había convertido en su propia prisión. Mientras escuchaba las llamadas secretas de Bianca, llenas de quejas sobre su carga, su corazón se endurecía con la certeza de su codicia. Al mismo tiempo, la bondad pura de Lucía lo desarmaba por completo. Ella, ajena al teatro que se desarrollaba a su alrededor, lo trataba con una humanidad que él había olvidado que existía. Javier se sentía atrapado entre la culpa de engañarla y el creciente amor que nacía por ella. La farsa de Javier había mutado. Ya no era solo una prueba para Bianca, sino una búsqueda desesperada de autenticidad en Lucía. Cada día la observaba con una intensidad que lo consumía, memorizando la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de su familia lejana, o el cuidado con el que regaba las orquídeas del salón, susurrándoles como si fueran viejas amigas. Una tarde, mientras ella le leía un libro de poesía, él notó que usaba una fotografía gastada y doblada como marcapasos. En ella, una mujer mayor sonreía con los mismos ojos nobles de Lucía. Javier sintió una punzada de culpa tan aguda que casi lo hizo confesar todo. Estaba usando su mentira para acercarse a la única verdad que había encontrado en años, y temía que, al revelarla, la destruiría para siempre. Bianca Santillán, con su instinto de depredadora, no tardó en percibir la amenaza que representaba la humilde empleada. No era celos de amor, pues no sentía ninguno, sino de influencia. La conexión silenciosa entre Javier y Lucía era un veneno para sus planes, una luz que hacía resaltar la oscuridad de su propia falsedad. Decidió actuar, moviéndose en las sombras con la elegancia de una serpiente. Una mañana, mientras Lucía limpiaba la biblioteca, Bianca se acercó con una sonrisa falsa, fingiendo ayudarla. En un movimiento rápido y calculado, deslizó uno de sus carísimos aretes de diamantes en el bolsillo del delantal de Lucía. Era un plan cruel y simple, diseñado para aplastar a la única fuente de luz en la oscura vida de Javier y reafirmar su control total sobre la mansión y su dueño. El grito de Bianca resonó en el salón de mármol, un acto teatral perfectamente ejecutado. ¡Mi arete ha desaparecido! Con lágrimas de cocodrilo señaló a Lucía, cuyo rostro palideció de confusión y miedo. Bianca, con una crueldad premeditada, metió la mano en el bolsillo de la joven y sacó la joya, mostrándola como prueba irrefutable.
¡Ladrona! Sabía que no se podía confiar en gente como tú. Lucía, temblando, solo podía negar con la cabeza, sin palabras para defenderse ante una acusación tan vil. Pero desde su silla, la voz de Javier cortó el aire, fría como el acero. Suficiente, Bianca. Yo vi perfectamente cómo se te cayó el arete y cómo lo pusiste en su bolsillo. La mentira de Javier, por primera vez, se usaba para proteger una verdad innegable, la inocencia de Lucía. La humillación dejó a Bianca temblando de rabia contenida. Derrotada y expuesta, se retiró sin decir una palabra, pero sus ojos prometían venganza. En la soledad de su habitación, llamó de inmediato al doctor Montenegro. El plan se complica. Javier la está protegiendo. Tenemos que acelerar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Siseó al teléfono. Mientras tanto, en el salón, un silencio cargado de emoción envolvía a Javier y Lucía. Ella lo miraba con una mezcla de gratitud, asombro y una creciente confusión. ¿Por qué el poderoso señor Moretti la defendería de esa manera? Él sostuvo su mirada, y en sus ojos ella no vio a un jefe, sino a un hombre que la veía de verdad. En ese instante, Javier supo que su juego había cambiado. Ya no se trataba de su fortuna, se trataba de proteger a Lucía a cualquier costo. La rabia era un veneno que corría por las venas de Bianca, un fuego frío que prometía consumir todo a su paso. Esa misma tarde, se reunió en secreto con el doctor Montenegro en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. Su conversación fue breve, precisa y desalmada. El plan original ya no sirve, Javier la protege, y su sentimentalismo estúpido es un riesgo. Siseó Bianca, sus nudillos blancos de apretar la taza de porcelana. El doctor, con una calma escalofriante, asintió. Entonces pasaremos a la fase 2. He preparado un nuevo tratamiento, un sedante potente, indetectable en dosis pequeñas, que lo sumirá en una lenta niebla química. En un par de semanas no podrá ni firmar su nombre. Lo declararemos incompetente y tú serás su tutora legal. El imperio será tuyo. La sonrisa de Bianca fue depredadora, la de alguien que ya saboreaba la victoria. Al día siguiente, la amenaza se materializó. Bianca entró en la habitación de Javier con una bandeja de plata, sobre la cual reposaba un vaso de agua y un pequeño frasco con un líquido ambarino. Cariño, el doctor Montenegro me ha dado unas nuevas vitaminas para ayudarte con el estrés. Dice que te harán sentir mucho más relajado, dijo con una dulzura empalagosa que heló la sangre de Javier. Lucía, que estaba arreglando las cortinas, se detuvo. Sus instintos le gritaban que algo andaba terriblemente mal. Observó la mano de Bianca, que temblaba casi imperceptiblemente al verter las gotas en el vaso. Vio el brillo aceitoso que el líquido dejó en la superficie del agua. Javier, atrapado en su farsa, sintió un terror helado. No podía negarse sin levantar sospechas, pero sabía que beber aquello sería el principio del fin. Su vida, en ese instante, dependía de la mujer que lo miraba con genuina preocupación. Más tarde, mientras Lucía realizaba la limpieza profunda de la biblioteca, algo captó su atención debajo del pesado escritorio de caoba. Era un pequeño papel, arrugado como si alguien lo hubiera tirado con prisa. Al desdoblarlo, su corazón dio un vuelco. Era una nota de una farmacia, una receta a nombre de Javier Moretti, pero lo que la dejó sin aliento fue la anotación escrita a mano por el doctor Montenegro en el margen. Clorpromacina, 50 milila. Aumentar dosis gradualmente. Objetivo, letargo inducido en 15 días. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora. Las vitaminas, la extraña actitud de Bianca, la mirada de pánico en los ojos de Javier, no era un tratamiento, era una sentencia. Estaban intentando envenenarlo lentamente, apagar su mente para robarle todo. Esa noche, cuando la mansión estaba en silencio y Bianca había salido a una de sus interminables fiestas, Lucía se armó de valor.
Con el papel temblando en su mano, fue a la habitación de Javier. No llamó a seguridad, no huyó. Su lealtad era hacia el hombre que la había defendido. Se arrodilló junto a su silla de ruedas y con lágrimas en los ojos le mostró la nota. «Señor Moretti, encontré esto. Creo que están tratando de hacerle daño». Al leer las palabras, la máscara de fragilidad de Javier se resquebrajó por un instante, revelando una furia gélida y una gratitud infinita. Tomó la mano de Lucía, su agarre firme y lleno de vida. «Gracias, Lucía, me has salvado la vida», susurró, su voz cargada de una emoción que ya no podía ocultar. «Ahora necesito que me ayudes. Este papel es nuestra única arma. A partir de este momento, tú y yo somos aliados en esto». Con la prueba en sus manos, la dinámica entre ellos se transformó en una alianza forjada en el secreto y la urgencia. Durante las noches, cuando la mansión dormía bajo el peso de sus lujos, Javier y Lucía planeaban en susurros. Él, con la mente afilada de un estratega, y ella, con la valentía que solo nace del corazón puro. «La gala benéfica anual es en 3 días», explicó Javier, su voz un murmullo tenso. «Toda la alta sociedad, la prensa, los socios de mi empresa, todos estarán aquí. Es el escenario perfecto. No podemos fallar, Lucía. Necesito que seas mis ojos y mis oídos. Eres la única en quien puedo confiar». Ella asintió, su determinación brillando más que cualquier diamante en esa casa, aceptando el peligroso papel que el destino le había asignado en aquella guerra silenciosa. Pero la nota del doctor no era suficiente. Necesitaban una prueba irrefutable, una que destruyera a Bianca y a Montenegro sin dejar lugar a dudas. Javier, utilizando el conocimiento profundo de su propia casa, le reveló a Lucía la existencia de un sistema de grabación de audio oculto en la biblioteca. Un dispositivo que él mismo había instalado años atrás por seguridad. Ella siempre habla con él por teléfono allí, cree que es su santuario privado, le indicó. La misión de Lucía era arriesgada. Debía entrar mientras Bianca estuviera distraída y recuperar la grabación de las últimas conversaciones. Con el corazón latiéndole en la garganta, Lucía esperó su momento, se deslizó en la habitación y con manos temblorosas descargó el archivo que contenía el veneno puro de la traición de Bianca. Mientras tanto, la intuición depredadora de Bianca le advertía que algo había cambiado. Notaba la forma en que Lucía ya no bajaba la mirada, la complicidad silenciosa que a veces percibía entre ella y Javier. La tensión en la mansión se podía cortar con un cuchillo. Una tarde, acorraló a Lucía en un pasillo. Su sonrisa era una línea delgada y cruel. «Te estás volviendo muy cercana al señor Moretti, ¿no crees?», siseó, su voz gélida. «Algunas personas confunden la amabilidad con una invitación. Ten cuidado, querida. Las ratas que se meten donde no deben a menudo terminan en trampas muy dolorosas». La amenaza velada hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Lucía, pero en lugar de miedo, sintió una oleada de justa furia. Ahora no solo luchaba por Javier, luchaba por su propia dignidad. La noche de la gala llegó, envolviendo la mansión en un falso esplendor de luces y música clásica. Cientos de invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban los salones, ajenos al drama que estaba a punto de explotar. Bianca era la anfitriona perfecta, radiante en un vestido de seda roja, saboreando una victoria que creía inminente. Javier, en su silla de ruedas, mantenía una máscara de frágil serenidad, pero por dentro su mente era un torbellino de cálculos y anticipación. Y Lucía, moviéndose entre los invitados con una bandeja de copas, sentía el peso de la grabación en su bolsillo como si fuera el destino del mundo. Todo estaba preparado. En cuestión de horas, las máscaras caerían y la verdad, como un relámpago, iluminaría la más oscura de las noches. El momento culminante llegó cuando Bianca, sintiéndose la reina indiscutible de la noche, vio a Lucía sirviendo una bandeja de champán.
Con una sonrisa venenosa, se interpuso en su camino y, fingiendo un tropiezo, derramó una copa sobre su propio vestido de diseñador. «¡Inútil! ¡Mira lo que has hecho!», gritó, atrayendo la atención de todos. «Siempre supe que eras una arribista torpe, tratando de llamar la atención de mi prometido. No perteneces a este mundo, y me aseguraré de que nunca más pises una casa decente». Las palabras, cargadas de un desprecio absoluto, cayeron como latigazos en el silencio sepulcral del salón. Javier, desde su silla, observó la escena con una calma aterradora, sabiendo que Bianca acababa de firmar su propia sentencia. Entonces, en medio del silencio tenso, un sonido metálico y seco resonó en el salón. El clic del freno de la silla de ruedas al ser liberado. Todas las miradas se giraron hacia Javier. Lenta, deliberadamente, apoyó las manos en los reposabrazos y se impulsó hacia arriba. Se puso de pie. Un jadeo colectivo recorrió la multitud como una ola. Bianca retrocedió un paso. Su rostro de triunfo se descompuso en una máscara de puro terror y confusión. Él no solo estaba de pie, estaba erguido, fuerte, con una presencia imponente que nadie recordaba. Dio un paso, luego otro, caminando con una seguridad que desmentía meses de farsa, directamente hacia la mujer que había intentado destruirlo todo. Su mirada era de hielo y fuego. Al llegar frente a ella, Javier no dijo una palabra. Simplemente sacó su teléfono y lo conectó al sistema de sonido del salón. La voz de Bianca, nítida y cruel, llenó el aire. Un sedante potente, indetectable. En un par de semanas no podrá ni firmar su nombre. Lo declararemos incompetente y tú serás su tutora legal. El imperio será tuyo. La grabación continuó, revelando cada detalle del complot con el doctor Montenegro, quien intentó escabullirse entre la multitud, solo para ser interceptado por la seguridad. Los rostros de los invitados pasaron del asombro a la indignación y el asco. La farsa de Javier había terminado, pero la verdad de Bianca acababa de ser expuesta de la manera más brutal y pública posible. Derrotada, humillada y expuesta, Bianca se desplomó en el suelo, sus sollozos de rabia ahogados por el murmullo de desprecio de la multitud mientras la seguridad se la llevaba. Pero a Javier ya no le importaba. Su mirada barrió la sala, ignorando a todos los demás, buscando un solo rostro. La encontró junto a una columna, con las manos cubriendo su boca y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Eran lágrimas de shock por el engaño, pero también de una profunda y abrumadora reivindicación. Él caminó hacia ella, cada paso acortando la distancia de la mentira que los había separado. Se detuvo frente a Lucía, y en sus ojos ya no había un millonario ni un inválido, solo un hombre arrepentido pidiendo perdón sin palabras. «Lucía, perdóname», susurró Javier, su voz quebrada por el peso de meses de engaño. Se acercó a ella, y por primera vez ella vio al hombre real, despojado de su armadura de cinismo y fortuna. «Creé una mentira para encontrar una traición, y en su lugar encontré la única verdad que he conocido en años. Te encontré a ti, pero te mentí a ti también, y esa es la única culpa que me atormenta». Lucía lo miró, las lágrimas aún brillando en sus ojos. Vio el profundo arrepentimiento en su mirada, el dolor de un hombre que había jugado con fuego y casi se había quemado. Asintió lentamente, no con una absolución inmediata, sino con el comienzo de una comprensión. «Me lastimaste, Javier, pero también me salvaste, y vi cómo te salvabas a ti mismo». En las semanas siguientes, la justicia actuó con la celeridad que solo el poder y la evidencia irrefutable pueden comprar. Bianca Santillán y el doctor Montenegro fueron sentenciados a largas penas de prisión por conspiración e intento de envenenamiento, sus nombres arrastrados por el fango de los tabloides que antes los idolatraban. Pero Javier no encontró satisfacción en su caída.
Su redención no estaba en la venganza, sino en la reconstrucción. Vendió la opulenta mansión, un palacio de mármol que solo albergaba recuerdos amargos, y donó gran parte de las ganancias. Luego se presentó ante Lucía no con un anillo de diamantes, sino con 2 boletos de avión y un plano. No quiero comprar tu perdón, Lucía. Quiero construir una vida contigo, una basada en la verdad. Empecemos de nuevo, juntos. 1 año después, el sol brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo natal de Lucía, un lugar vibrante y lleno de vida que contrastaba con la fría metrópolis que habían dejado atrás. En el centro de la plaza, una nueva y moderna clínica se erigía como un faro de esperanza, el Centro de Salud Valdés Moretti. Durante la ceremonia de inauguración, Javier, vestido con sencillez, sostenía la mano de su esposa, Lucía, cuyo vientre redondeado prometía una nueva vida. Ya no eran el millonario y la empleada, eran socios, compañeros, una familia. Él había encontrado un propósito más allá del dinero, y ella había encontrado un amor que no solo la valoraba, sino que honraba sus raíces y a su gente, demostrando que la verdadera riqueza era el hogar que habían construido en el corazón del otro. Mientras los niños del pueblo corrían a su alrededor, una anciana se acercó a Lucía y le entregó una flor. «Gracias por traerlo de vuelta a casa, niña. Y gracias a usted, señor Moretti, por ver lo que nosotros siempre supimos, que nuestra Lucía vale más que todo el oro del mundo». Javier sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz que no había conocido en décadas. Miró a su esposa, cuyo amor lo había guiado fuera de la oscuridad, y supo con una certeza absoluta que su farsa, su plan retorcido, había sido el prólogo más doloroso para el cuento de hadas más hermoso. Había fingido perderlo todo para descubrir que en Lucía lo había ganado todo para siempre, un tesoro incalculable que ninguna mentira podría volver a empañar. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán sombría sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. La historia de Javier y Lucía es mucho más que un relato de traición y justicia. Es un poderoso testamento de cómo el destino a veces nos obliga a rompernos en 1000 pedazos para poder reconstruirnos de verdad. Javier Moretti creyó que necesitaba una mentira para desenmascarar la codicia, pero lo que realmente necesitaba era despojarse de su propia armadura de cinismo y desconfianza. En el silencio de su falsa parálisis, no solo escuchó los planes de una villana, sino el latido de un corazón puro, que le enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en acciones de la bolsa, sino en actos de bondad sincera. Su viaje demuestra que la segunda oportunidad más importante no es la que nos da la vida, sino la que nos atrevemos a darnos a nosotros mismos para volver a creer. Lucía Valdés, con su fuerza silenciosa y su inquebrantable dignidad, nos recuerda que la luz más brillante a menudo proviene de los lugares más humildes. No fue su belleza ni su astucia lo que conquistó a un millonario, sino la autenticidad de su alma. Ella no buscaba un príncipe que la rescatara, sino una vida digna construida con su propio esfuerzo. Y al hacerlo, se convirtió en la salvadora de un hombre que, rodeado de todo, no tenía nada. Juntos no solo derrotaron a la oscuridad, sino que construyeron un nuevo mundo donde el amor es el cimiento, la confianza es la estructura y la felicidad es el hogar que ambos merecían, probando que un corazón noble es el imperio más valioso que existe. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa.
no importa cuán sombría sea la noche. Juntos vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear.